¿Alguna vez has guardado un secreto tan grande que te quemaba por dentro? Algo que viste, algo que descubriste, algo que cambió para siempre la forma en que veías a las personas a tu alrededor. Eso es exactamente lo que me pasó durante mi último año de preparatoria en Guadalajara. Lo que descubrí esa tarde de marzo no solo destruyó la reputación de alguien respetado por todos, sino que reveló una red de mentiras que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Esta es una historia ficticia, inspirada en situaciones que muchas personas han experimentado en el ámbito escolar. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger la privacidad. Mi nombre no importa, pero lo que voy a contarles sí. Estaba en sexto semestre de preparatoria, a punto de graduarme. Era el típico estudiante promedio, ni el mejor de la clase ni el peor, simplemente alguien que quería terminar la prepa sin broncas y entrar a una buena universidad. Mi escuela era una preparatoria pública en la zona de Zapopan, uno de esos planteles donde conviven hijos de familias trabajadoras, de comerciantes, de profesionistas. Nada del otro mundo. Todo empezó un jueves por la tarde. Yo me había quedado después de clases porque tenía que entregar un proyecto atrasado de biología al profesor Adrián, el maestro más querido de toda la escuela. El profesor Adrián llevaba más de 15 años dando clases ahí. Era de esos maestros que todos adoraban, joven, carismático, siempre con una palabra de aliento, siempre dispuesto a quedarse después de clases para ayudarte. Organizaba torneos deportivos, apoyaba a los estudiantes con problemas familiares, hasta prestaba dinero de su bolsillo cuando alguien no tenía para el pasaje. Un héroe, así lo veíamos todos. Esa tarde el edificio estaba casi vacío. La mayoría de los estudiantes ya se habían ido. Yo subí las escaleras hacia el tercer piso, donde estaba el laboratorio de ciencias, con mi proyecto en mano. Al llegar al pasillo, noté que la puerta del salón de biología estaba entreabierta. Iba a tocar cuando escuché voces adentro. Me detuve. «No podemos seguir así», escuché la voz de una chica. Sonaba joven, temblorosa. «Alguien va a descubrirnos». «Nadie va a descubrir nada», respondió una voz masculina que reconocí de inmediato. Era él, el profesor Adrián. «Ya te lo he dicho, confía en mí. Cuando te gradúes, todo va a ser diferente. Podremos estar juntos, sin escondernos». El corazón me empezó a latir con fuerza. ¿Qué estaba escuchando? Me quedé paralizado en el pasillo, sin saber si alejarme o quedarme. La curiosidad pudo más. «Pero tengo miedo», continuó la chica. «Mi mamá está empezando a sospechar. Le dije que iba a clases de regularización, pero...» «Tranquila, mi amor», interrumpió él, con ese tono paternal que todos conocíamos, pero ahora sonaba completamente distinto. «Yo me encargo de todo. Nadie tiene por qué enterarse». Sentí náuseas, reconocí la voz de la chica. Era Sofía, una compañera de mi salón. Tenía apenas 17 años. El profesor Adrián tenía casi 40, estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. La imagen del maestro perfecto se desmoronó en mi cabeza en cuestión de segundos. No supe qué hacer. Mi primer instinto fue salir corriendo de ahí, bajar las escaleras y olvidar lo que acababa de escuchar. Pero algo me detuvo. ¿Y si no era la única? ¿Y si había más chicas en la misma situación? No podía simplemente ignorarlo. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Casos de la Vida, narrado, y activa la campanita para no perderte ningún caso. Comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir narrando estas historias. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que veía a Sofía en clase, notaba cosas que antes pasaban desapercibidas,
cómo bajaba la mirada cuando alguien mencionaba al profesor Adrián, cómo se ponía nerviosa cuando él entraba al salón, cómo se quedaba después de clases con cualquier pretexto, y lo peor de todo, cómo él la miraba, esa mirada que ahora me parecía depredadora, calculadora. Yo no sabía qué hacer. ¿A quién le dices algo así? ¿A la dirección? ¿A mis padres? ¿A la policía? Sentía que nadie me iba a creer. El profesor Adrián era intocable, tenía una reputación impecable, había recibido reconocimientos del gobierno estatal, aparecía en las ceremonias escolares como el ejemplo a seguir. Yo era solo un estudiante más. Mi palabra contra la suya no significaba nada, pero entonces pasó algo que lo cambió todo. Una tarde, mi amiga Verónica me buscó en el recreo. Estaba pálida, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. ¿Estás bien?, le pregunté preocupado. Ella miró a su alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchara. «Necesito contarte algo», susurró, «pero tienes que prometerme que no le vas a decir a nadie». «Te lo prometo». Respiró hondo, como reuniendo valor. «Es sobre el profesor Adrián. Se me heló la sangre. ¿Qué pasa con él? Mi prima Fernanda estudió aquí hace 3 años. Ella tuvo una relación con él. Nadie lo supo, pero ella me lo contó hace poco. Dice que no fue la única. Él tiene un patrón. Busca chicas que tienen problemas en casa, que necesitan apoyo, que son vulnerables. Las hace sentir especiales, les presta atención, las ayuda con sus calificaciones. Y después se le quebró la voz. Después las manipula. Les dice que es amor, que deben esperar a graduarse, que nadie los va a entender. Las piezas empezaron a encajar en mi cabeza. Sofía venía de una familia con problemas económicos. Su papá las había abandonado y su mamá trabajaba doble turno. Siempre estaba sola, siempre buscando validación, el escenario perfecto para un depredador. «¿Por qué tu prima nunca dijo nada?», pregunté. «Porque él la amenazó», respondió Verónica con lágrimas en los ojos. Le dijo que si hablaba, nadie le iba a creer, que él tenía contactos, que podía arruinar su futuro. Ella se graduó y se fue a estudiar fuera de Guadalajara para olvidarse de todo. Pero nunca pudo superar el trauma. Esa misma tarde decidí que tenía que hacer algo. No podía permitir que siguiera pasando, pero necesitaba pruebas, necesitaba algo más que mi palabra. Durante las siguientes 2 semanas empecé a investigar. Hablé discretamente con otros compañeros, busqué en grupos de exalumnos en redes sociales, presté atención a los patrones de comportamiento del profesor Adrián, y lo que descubrí fue aterrador. No era solo Sofía. Había al menos otras 3 chicas en la escuela que mostraban el mismo comportamiento. Daniela de 5º semestre, Natalia de 4º y Lorena, también de mi salón. Todas ellas se quedaban después de clases. Todas tenían excusas para estar cerca de él. Todas venían de familias con problemas. El patrón era innegable, pero la evidencia más sólida la conseguí por accidente. Un día, Lorena olvidó su celular en la cafetería. Yo lo encontré y antes de devolvérselo, la pantalla se iluminó con una notificación. Era un mensaje de un contacto guardado como A. El mensaje decía: «Te extraño. ¿Nos vemos esta noche en el lugar de siempre?». Mi conciencia me decía que no debía ver más, pero sabía que esta podía ser la prueba que necesitaba. Con manos temblorosas desbloqueé el teléfono. Lorena no tenía contraseña. Abrí la conversación. Lo que vi me dejó sin palabras. Mensajes que databan de meses atrás. Fotos íntimas. Conversaciones donde él le decía que la amaba, que dejarían su matrimonio por ella, que solo tenía que esperar un poco más. Y lo peor, mensajes donde le pedía que no le contara a nadie, donde la manipulaba emocionalmente, donde jugaba con sus inseguridades.
Tomé capturas de pantalla y las envié a mi propio teléfono. Después borré el rastro y le devolví el celular a Lorena, inventando que lo había encontrado hace unos minutos. Esa noche no pude dormir. Tenía en mis manos evidencia de un delito grave. El profesor Adrián no solo estaba engañando a su esposa, estaba abusando de su posición de autoridad para manipular a menores de edad, pero aún tenía miedo. ¿Y si nadie me creía? ¿Y si las autoridades escolares lo encubrían? Ya había escuchado historias de maestros protegidos por directores, de denuncias que se perdían en escritorios, de víctimas que terminaban siendo expulsadas mientras los agresores seguían dando clases. Decidí buscar ayuda fuera de la escuela. Investigué en Internet y encontré una organización civil que apoyaba a víctimas de abuso en instituciones educativas. Les escribí un correo anónimo explicando la situación y adjuntando las capturas de pantalla. A los 2 días, me respondieron, querían reunirse conmigo. La reunión fue en una cafetería del centro de Guadalajara. La abogada que me atendió se llamaba Gabriela. Era una mujer de unos 50 años, de mirada seria pero amable. Le conté todo, lo que había escuchado, lo que había descubierto, las chicas involucradas, el patrón de comportamiento. «Esto es más común de lo que crees», me dijo con una tristeza profunda en la voz. «Hay depredadores en posiciones de poder en muchas escuelas. Usan su carisma, su reputación, su autoridad para manipular a estudiantes vulnerables, y el sistema educativo muchas veces los protege porque les conviene más mantener la reputación de la institución que hacer justicia». «¿Qué puedo hacer?», pregunté, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Lo primero es proteger a las víctimas. Necesitamos que ellas hablen, pero no podemos obligarlas. Han sido manipuladas, sienten vergüenza, tienen miedo. Vamos a contactar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado y a la Fiscalía Especializada. Con estas pruebas, podemos iniciar una investigación formal». El proceso fue lento y doloroso. Primero, la abogada Gabriela contactó a las familias de las chicas. Algunas ya sospechaban algo, pero no sabían qué hacer. Otras se negaron rotundamente a creer que su hija estuviera involucrada con un maestro. El estigma, la vergüenza, el miedo al qué dirán, todo eso jugaba en contra. Pero Fernanda, la prima de Verónica, decidió hablar. Su testimonio abrió la puerta para que otras exalumnas se atrevieran a denunciar. Resultó que el profesor Adrián llevaba más de 10 años haciendo lo mismo. 10 años de chicas manipuladas, de familias destrozadas, de silencios cómplices. La investigación oficial comenzó en mayo, 2 meses después de que yo escuché esa conversación en el salón de biología. Las autoridades escolares fueron notificadas y, para sorpresa de nadie, su primera reacción fue negar todo. El director defendió al profesor Adrián, argumentando que era un maestro ejemplar, que estas eran acusaciones infundadas, que probablemente eran estudiantes resentidos por malas calificaciones. Pero la presión pública empezó a crecer. Padres de familia exigieron respuestas. Medios de comunicación locales empezaron a cubrir la historia. La organización que me había apoyado presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco por abuso sexual de menores y corrupción de menores. Si conoces a alguien que está pasando por algo similar, comparte esta historia. A veces, saber que no estamos solos hace toda la diferencia. Déjanos en los comentarios qué harías tú en esta situación. El día que arrestaron al profesor Adrián fue surrealista. Llegaron a la escuela 2 patrullas y agentes de la fiscalía. Entraron directamente a su salón en medio de una clase de química. Los estudiantes quedaron en shock. Algunos lloraban, otros gritaban que era una injusticia, que se estaba llevando al mejor maestro de la escuela. Nadie podía creer lo que estaba pasando.
Sofía no fue a clases ese día, tampoco Daniela, ni Natalia, ni Lorena. Todas ellas estaban con sus familias, preparándose para rendir declaración ante las autoridades. El proceso legal fue brutal para ellas. Tuvieron que revivir cada momento, cada manipulación, cada abuso. Enfrentaron comentarios crueles de compañeros que las culpaban, que decían que ellas lo habían provocado, que eran unas interesadas. Pero algo increíble pasó. La comunidad empezó a despertar. Otras chicas de otras escuelas empezaron a hablar de maestros con comportamientos similares. El caso del profesor Adrián destapó una realidad que todos sabíamos que existía, pero que nadie quería ver. Las redes sociales se llenaron de testimonios anónimos, hashtags como #maestros abusadores y yo también en la escuela se volvieron virales en Guadalajara. El juicio duró casi un año. El profesor Adrián se declaró inocente, argumentando que las chicas habían malinterpretado su apoyo paternal, que él solo quería ayudarla. Su esposa lo defendió públicamente al principio, pero cuando salieron a la luz las pruebas, los mensajes, las fotos, los testimonios de 6 exalumnas diferentes, pidió el divorcio. Finalmente, en abril del año siguiente, el juez lo declaró culpable de abuso sexual agravado, corrupción de menores y abuso de autoridad. Fue sentenciado a 18 años de prisión. También se le inhabilitó de por vida para ejercer cualquier cargo en instituciones educativas. La noticia salió en todos los medios de Jalisco. Algunos lo celebraron como un triunfo de la justicia. Otros criticaron que la sentencia era muy baja para el daño que había causado. Yo solo sentí un alivio profundo. Había valido la pena arriesgarse. Pero la historia no terminó ahí. La escuela enfrentó una auditoría por parte de la Secretaría de Educación de Jalisco. Se descubrió que había habido denuncias previas contra el profesor Adrián que nunca fueron investigadas. 3 administradores fueron destituidos, incluyendo al director, por encubrimiento y negligencia. La preparatoria tuvo que implementar protocolos de prevención de abuso, capacitación para maestros y canales de denuncia anónima para estudiantes. Para las chicas involucradas, el camino hacia la sanación fue largo. Sofía tuvo que tomar terapia psicológica durante años. Se graduó con honores y se fue a estudiar psicología a la Universidad de Guadalajara con la meta de ayudar a otras víctimas de abuso. Daniela cambió de escuela y terminó la preparatoria en otro plantel. Natalia abandonó los estudios durante un tiempo, pero después regresó y también logró graduarse. Lorena fue la que más batallé. Cayó en depresión severa y estuvo hospitalizada por intentar quitarse la vida, pero con apoyo profesional y familiar logró salir adelante. Yo me gradué ese mismo año, con una sensación extraña de orgullo y tristeza. Orgullo porque había hecho lo correcto, porque había ayudado a detener a un depredador. Tristeza por todo el daño que se había causado, por todas las vidas afectadas, por la inocencia perdida. Años después, cuando entré a la universidad para estudiar Derecho, supe cuál iba a ser mi camino. Quería especializarme en defensa de víctimas, en casos de abuso en instituciones educativas. Quería asegurarme de que ningún estudiante tuviera que pasar por lo que pasaron Sofía y las demás. El profesor Adrián sigue en prisión. Hace unos meses me enteré de que le negaron la libertad anticipada. Sus hijos, que ahora son adolescentes, cambiaron de apellido y se mudaron con su madre a otra ciudad. La familia que construyó con mentiras se desintegró completamente. Hace poco me encontré con Sofía en un café de la colonia americana. Estaba terminando su licenciatura en psicología y trabajaba como voluntaria en un centro de atención a víctimas de violencia sexual. Nos sentamos a platicar durante horas. Me agradeció por haber tenido el valor de hablar cuando ella no podía.
Me contó que ahora daba talleres en preparatorias sobre relaciones de poder y abuso en instituciones educativas. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, me dijo mientras tomábamos café. Que ninguno de nosotros pensaba que era posible que algo así estuviera pasando en nuestra escuela. Todo el mundo lo adoraba. Nadie cuestionaba nada. Y esa fue precisamente su mejor arma, la confianza ciega. Tenía razón. El profesor Adrián no era un monstruo obvio. Era carismático, respetado, querido. Por eso pudo salirse con la suya durante tanto tiempo. Porque nadie quería creer que alguien así pudiera hacer algo tan terrible. Esta historia cambió muchas cosas en mi ciudad. Después del caso, otras preparatorias implementaron protocolos similares. Se crearon campañas de concientización sobre abuso en escuelas. Padres de familia empezaron a hacer más preguntas, a estar más atentos. No fue perfecto, pero fue un paso importante. A veces me pregunto qué hubiera pasado si yo no hubiera escuchado esa conversación ese jueves por la tarde. ¿Cuántas chicas más hubieran sido víctimas? ¿Cuánto tiempo más hubiera seguido con su patrón? Es imposible saberlo. Pero sé que tomar la decisión de hablar, de arriesgarme, de confiar en que había personas dispuestas a escuchar y actuar, fue lo correcto. Hoy, cuando doy charlas en escuelas como abogado defensor de víctimas, siempre cuento esta historia. Les digo a los jóvenes que si ven algo que no está bien, que si sospechan que alguien está siendo abusado, que hablen, que busquen ayuda, que no importa qué tan respetada sea la persona, qué tan intocable parezca, la verdad siempre tiene que salir a la luz. Porque al final del día, lo más increíble que pasó en mi escuela no fue el escándalo, ni el arresto, ni el juicio. Lo más increíble fue darme cuenta de que una sola persona puede hacer la diferencia, que el silencio protege a los culpables y que alzar la voz, por más aterrador que sea, puede salvar vidas. El profesor Adrián construyó su reputación durante 15 años, pero bastó una tarde, una conversación escuchada por casualidad y la valentía de hablar para que todo se derrumbara. Y aunque el camino fue difícil, aunque hubo lágrimas, dolor y miedo, al final se hizo justicia. Esa preparatoria de Zapopan ya no es la misma. Hay nuevas generaciones de estudiantes que nunca conocieron al profesor Adrián. Pero su historia se cuenta como advertencia, como recordatorio de que los depredadores pueden usar cualquier máscara y que nuestra responsabilidad como comunidad es proteger a los más vulnerables. Yo terminé mi carrera de Derecho con honores y ahora trabajo en la Fiscalía especializada en delitos contra menores. Cada caso que tomo, cada víctima que defiendo, lo hago pensando en Sofía, en Daniela, en todas las chicas que tuvieron el valor de hablar cuando el sistema les decía que se callaran. Porque eso, amigos, fue lo que realmente pasó en mi escuela, que todavía parece increíble. Que la justicia, contra todo pronóstico, contra todas las probabilidades, finalmente llegó. Y si alguna vez te encuentras en una situación similar, si ves algo que no está bien, si sospechas que alguien está siendo lastimado, recuerda esta historia. Recuerda que tu voz importa, que tu acción puede cambiar vidas y que el silencio solo beneficia a los culpables. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. A veces solo necesita a alguien lo suficientemente valiente para encender la primera cerilla en la oscuridad.